distintos sitios dentro de Venezuela han sido principalmente apoyos en lo público a través de comunicados. Nacido más allá de eso, por ejemplo, más recientes envíos de armamento. Como se sabe, claro que mucho del poderío militar que hoy día tiene Venezuela es desde Rusia e Irán, pero con armamento que no está al nivel de desarrollo, claro, de lo que es un despliegue de Estados Unidos en la zona. El propio presidente Trump ha dicho que es el mayor despliegue que han tenido en Sudamérica, lo calificó incluso a nivel internacional en la historia. Ahí están esos apoyos que también hemos visto a través de las últimas horas de otros países que son aliados también de Venezuela, como es el caso de Cuba, como es el caso de Petro y también algunos expresidentes de la región, como Evo Morales de Bolivia. Pero Rusia y China, por lo menos la información que llega hasta el minuto desde el gigante asiático, no habría declaraciones. Algunos medios hablarían que ya habría una posición de Rusia, de Moscú, pero sería principalmente condenando el ataque, no anunciando algún otro tipo de medida frente a estos ataques que Venezuela atribuye a Estados Unidos en Caracas y otras regiones del país. Bueno, hay mucha información que está llegando desde distintas fuentes de agencias internacionales, de otros medios de comunicación también. Hay un reciente reporte de la Embajada de Estados Unidos, en Bogotá, que ha llamado a sus ciudadanos a no viajar a Caracas debido a esta situación que está enfrentando la capital de Venezuela. Es parte de las situaciones que se están viviendo. Hemos visto también cómo Gustavo Petro ha emitido tempranamente una reacción a través de sus cuentas de redes sociales indicando su situación, su parecer respecto a esta situación que está viviendo Caracas. Ahí lo estamos revisando en las imágenes. Se escribe a través de su red social X, donde el presidente colombiano es bastante activo. Fue uno de los primeros en reaccionar a estos ataques y ahí lo teníamos en imágenes hablando de esta condena que da el gobierno de la República de Colombia. Observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región. Colombia reafirma su compromiso irrestricto con los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los estados, la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza y la solución pacífica de las controversiales internacionales. En ese sentido, el gobierno colombiano rechaza cualquier acción militar unilateral que pueda agravar la situación o poner en riesgo a la población civil. El país adopta una posición orientada a la preservación de la paz regional y hace un llamado urgente a la desescalada, exhortando a todas las partes involucradas a abstenerse de acciones que profundicen la confrontación y a privilegiar el diálogo y los canales diplomáticos. De manera preventiva, el gobierno nacional ha dispuesto medidas para proteger a la población civil, preservar la estabilidad de la frontera colombo-venezolana y atender oportunamente eventuales necesidades humanitarias o migratorias en coordinación con las autoridades locales y las organizaciones competentes. Parte de este mensaje entonces que entrega Gustavo Petro, quien también convoca una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Último minuto. Estamos revisando entonces lo que está pasando en territorio venezolano con lo que están siendo estos ataques que las propias autoridades venezolanas a través de un comunicado dicen que son ataques perpetrados por parte de Estados Unidos, no solamente en la capital, en Caracas, donde se han reportado al menos 7 explosiones, según la información que entregan sus residentes, sino que también en los estados de Miranda, Aragua, La Guaira. También recién revisábamos lo que han sido las palabras del presidente Gustavo Petro, que ha llamado a esta reunión de emergencia
del Consejo de Seguridad de la ONU. Y también lo comentaba hace un rato ya, él dice y publica información que él maneja, no es información oficial, de cuáles serían aquellos sitios atacados por Estados Unidos, como denuncia Venezuela, principalmente bases militares que habrían sido aquel objetivo de este ataque que estamos revisando. Ocurrió entre las 2 y las 3 de la mañana, hora local allá en Caracas, según consignaba nuestro corresponsal Luis Alejandro Laya. Bueno, revisemos eso, si te parece, Sofi, lo que publicó el presidente colombiano en su cuenta oficial de X durante la madrugada, dando cuenta de aquello que, según él, estaba confirmado respecto a los daños que se habían producido. La Carlota inhabilitada y bombardeado. También el cuartel de la montaña en Catia, La Mar, está inhabilitado y bombardeado, según el presidente colombiano. El Palacio Federal Legislativo en Caracas también fue bombardeado, así como el fuerte Tiuna, bombardeado, según nos decía también Luis Alejandro, es un objetivo estratégico en este caso. El aeropuerto en el Atillo también fue atacado. La base número 3, donde habían F-16 en Barquisimeto, fue bombardeada por estas aeronaves estadounidenses, según lo que publica el presidente colombiano. El aeropuerto privado de Caracas en Charallave también fue bombardeado y quedó inhabilitado, así como que informa también que se fue activado el plan de defensa en Miraflores. Las zonas de Caracas, Santa Mónica, el fuerte de Tiuna, como decíamos, Los Teques, 23 de enero, todo el sur de Caracas sin suministro eléctrico, comunicaba durante la madrugada el presidente Gustavo Petro, y es algo también que nos dijo nuestro corresponsal en Caracas durante la conversación que sostuvimos hace algunos minutos en un contacto telefónico. Hubo ataques también en el casco central de Caracas y la base militar de helicópteros de Higuerote fue inhabilitada y también fue bombardeada. Son parte de las informaciones que hemos estado revisando prácticamente desde las 3 y algo de la madrugada, primero por Canal 24 Horas y luego por esta transmisión conjunta con TVN sobre esta incursión aérea de unidades militares de Estados Unidos que han bombardeado algunos objetivos militares, aparentemente que han inhabilitado la capacidad de respuesta que tenía aparentemente, como dijo el gobierno venezolano, frente a una incursión estadounidense. Lo que no vimos fue esa respuesta, fueron aparentemente muy quirúrgicos esos ataques, lo decía también nuestro corresponsal en Caracas, dejando inhabilitados algunos puntos estratégicos de la ciudad capital de Venezuela. Hay situaciones que usted hay información que usted va a encontrar, por supuesto, en 24horas.cl. Están las imágenes que ha compartido, por ejemplo, la agencia Associated Press respecto a esta situación que ha afectado a Caracas en las últimas horas. Una incursión aérea que ha destruido las principales unidades militares en esa ciudad. No tenemos información oficial de las autoridades venezolanas, aparte de un gran comunicado, un extenso comunicado, quiero decir, en que se refería a esta situación, condenaba los ataques, responsabilizaba a Estados Unidos de estos y declaraba un estado de excepción, ponía a sus fuerzas en alerta y llamaba a la comunidad, a los habitantes de Venezuela a unirse y a defender a Venezuela frente a su agresión, a la agresión que estaba sufriendo por parte de Estados Unidos. Es lo que ha estado ocurriendo, ya lo decía Sofi, lo hemos dicho también. Hay una información que viene confirmada por la CBS en Estados Unidos que da cuenta que el presidente Donald Trump ordenó ataques localizados dentro de Venezuela, incluyendo instalaciones militares, según lo declararon fuentes oficiales, o más bien oficiales estadounidenses allá en la Casa Blanca. La información del momento que estamos revisando aquí en TVN y Canal 24 Horas. Un ataque que comenzó pasada las 3 de la mañana. Nos decía nuestro corresponsal en Caracas que no era una situación que se esperaba. Hay sorpresa incluso en las imágenes y registros que hemos captado de redes sociales de los residentes en Caracas respecto a este ataque. Un ataque que vino precedido por una tensión, una escalada en la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, que se inició un poco antes, podríamos decir, Sofía, de esta
del inicio de los ataques a las Exactamente, aquí estamos revisando la publicación que realiza el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a través de Truth Social, su propia red social. Escribe: Estados Unidos de América ha llevado a cabo exitosamente ataques a gran escala contra Venezuela, y dice, y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido, junto a su esposa Cilia Flores, capturados y sacados del país, de territorio venezolano. Estas informaciones que recién está confirmando el presidente Donald Trump, informaciones en total desarrollo de último minuto, que el presidente Maduro habría sido capturado junto a su esposa Cilia Flores en Venezuela y que los habrían sacado ya de aquel país. Esta operación fue realizada en base a la ley de Estados Unidos. Los detalles saldrán más adelante. Habrá una conferencia a las 11 de la mañana desde Mar-a-Lago, que es la residencia del presidente Trump en el estado de Florida, y que es donde ha estado durante los últimos días. En las fiestas las pasó allá, tanto la Navidad como el Año Nuevo se ha mantenido en aquel lugar de el estado de Florida, allá en Estados Unidos, y desde allí es donde habría una conferencia de prensa. Agradece el presidente Donald Trump y firma con su nombre, ahí confirmando entonces que Nicolás Maduro fue capturado junto a su esposa Cilia Flores en Venezuela y que ya habrían sido sacados del país. No especifica quién llevó a cabo estas operaciones. Sí vimos durante los últimos días que, por ejemplo, el ataque que presuntamente llevó a cabo Estados Unidos contra un muelle estadounidense fue con drones de la CIA. Ya el presidente estadounidense hace un par de meses, en octubre, había aprobado que aquella organización, que la CIA, la inteligencia estadounidense, llevara a cabo operaciones encubiertas en Venezuela. Distintos medios aseguraban que ya había fuerzas estadounidenses en Venezuela llevando a cabo aquellas operaciones encubiertas, y es información que estaremos esperando, decía el presidente Trump en esta conferencia de prensa a las 11 de la mañana en Mar-a-Lago. La información entonces ya oficial que entrega la Casa Blanca con este mensaje a través de su red social, donde da a conocer que Nicolás Maduro ha sido entonces capturado y que ya no está en Venezuela, capturado obviamente por las tropas de Estados Unidos. Sofi, ¿hay alguna idea de dónde podría estar Donald Trump? Hubo conversaciones Nicolás Maduro y su esposa, hubo conversaciones de Trump con él, hubo algunas gestiones que se conocieron respecto a los destinos posibles que podría haber estado gestionando también Donald Trump con Nicolás Maduro. ¿Podríamos recordar aquellas conversaciones que hubo en su momento? Claro, habría presuntamente en la conversación del pasado 21 de noviembre, cuando Donald Trump habla con el Nicolás Maduro, se habría hablado de estas posibilidades de que Maduro dejara el poder. Le habría dado Donald Trump una semana al líder chavista para que saliera de Venezuela. Esto claramente no se cumplió. Y varios analistas internacionales, expertos también, hablaban de qué países podrían recibir a Nicolás Maduro en el caso de una salida de Venezuela. Acá habrá que ver los detalles, porque el presidente Trump insiste en que esto es una captura y que lo sacan del país. Ese es el concepto que utiliza el presidente de Estados Unidos. No especifica si es que esta salida, esta sacada del país de Maduro y su esposa Cilia Flores es hacia territorio estadounidense o alguno de estos países que había dicho que podía recibir a Nicolás Maduro, o que se presumía que lo podían recibir, como es el caso de Cuba, es el caso de Irán, Rusia, Bielorrusia también. Alexander Lukashenko dijo que ellos recibirían al líder chavista en el caso que saliera del país, pero incluso aquel líder europeo dijo que él no creía que Maduro abandonara su cargo, abandonara el poder allá en Venezuela. Son algunos de los países que se creía podrían recibir a Maduro. También se habló de Qatar, de Turquía en su momento, pero acá habrá que esperar a la información más exacta. El presidente Trump confirma que lo capturan y lo sacan del país
No se sabe si es que se habrá llegado a un acuerdo, si es que este ataque, podemos presumir que por los ataques que hubo, que acá hay sitios militares afectados, que probablemente esto no fue parte de los acercamientos que hubo entre las autoridades venezolanas y estadounidenses, que se decía había ciertos acercamientos, sobre todo a través de Richard Grenell, que es el enviado especial de Donald Trump en la región en Venezuela, para esos ciertos acercamientos, ciertas conversaciones también que habrían sostenido durante los últimos meses con la presión militar por un lado, pero también esos acercamientos diplomáticos. Podemos presumir que como hubo ataques, acá no se llegó a un acuerdo con las autoridades venezolanas, ni con Maduro, ni tampoco con sus más grandes aliados. Entonces yo por lo menos creo, habrá que esperar la información de las 11 de la mañana, hora local allá en Mar-a-Lago, de hacia dónde se lleva a Nicolás Maduro, una persona que hoy día era buscada por Estados Unidos. Habrá que ver aquellos detalles si es que hoy día el líder chavista va a enfrentar algún tipo de juicio, de proceso en territorio estadounidense con esta operación que ya confirma Donald Trump a través de sus redes sociales, una captura de Nicolás Maduro, también de su esposa. No habla de qué pasa, por ejemplo, con otras personas que también estaban dentro de la lista de buscados por Estados Unidos, como es el caso de Diosdado Cabello, el ministro del Interior, el número 2 del chavismo, y otras figuras militares importantes como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. Así que estaremos esperando todos esos detalles, pero ya confirmado para quienes también se están uniendo a esta transmisión. Nicolás Maduro fue capturado por Estados Unidos y salió de territorio venezolano a un destino que todavía no tenemos aquella información. Bueno, y vamos a retomar el contacto entonces con nuestro corresponsal en Caracas, Luis Alejandro Laya, con esta noticia de último minuto. Capturado Donald Trump, capturado Nicolás Maduro y confirmado por Donald Trump, y junto a su esposa, llevado a un lugar que todavía no conocemos, que va a haber precisiones seguramente a eso de las 11 de la mañana, decía Donald Trump en su red social. No sé si estamos ya con Luis Alejandro Laya para conocer más detalles. Sí, los escucho. ¿Cómo estás? Nuevamente retomamos el contacto. Luis Alejandro, ¿qué reacción podemos tener de ti respecto a esta noticia que se ha conocido? Bueno, conociéndose hace apenas minutos esta información que ha publicado Donald Trump, esta confirmación creo que da un poco de luces de lo que ocurrió con esta operación la madrugada de hoy, pero además quedan, por supuesto, interrogantes sobre otros líderes del régimen venezolano, ¿no? Hace minutos también salía en un video que fue difundido a través del canal del Estado de Venezolana de Televisión, Vladimir Padrino López también lo publicó en sus redes sociales, pues denunciando estos ataques, pero no se refirió a la situación de Nicolás Maduro. Por ende, pues está la incógnita de qué es lo que ocurre en este momento y qué pasa con el resto de las autoridades venezolanas, ¿no? Creo que esa es la gran pregunta en este momento, y por supuesto los detalles que vaya a dar Donald Trump sobre esta operación que se llevó a cabo y que, al menos por lo que él señalaba, ha dado con la captura y con la extracción de Venezuela de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Habría que saber qué otras personas quizás también fueron llevadas o qué ha ocurrido con otros de los líderes del régimen venezolano. Claro, Luis Alejandro, ahí con esta información muy precisa que entrega el presidente Donald Trump. ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes con esto que ya se confirma que Nicolás Maduro no está en Venezuela, que es un régimen que se queda sin su líder, básicamente? ¿Qué se hablaba en Venezuela en este caso hipotético que ahora se confirma ya no está Nicolás Maduro en el poder? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Me imagino que es una total incertidumbre, pero ¿cuál crees tú que es la situación que va a ocurrir ahora en Venezuela en términos de quién va a estar a cargo de este país? Bueno, si uno se guía por lo que establecen las leyes venezolanas, la Constitución venezolana, el poder sería tomado en una situación como esta por la vicepresidenta o vicepresidente de la República. Luego hay una línea, una cadena de mando que tomaría el poder si estas figuras faltan. Lo cierto es que en este momento hay absoluta incertidumbre, porque no estamos en una situación normal, no estamos en una situación previsible, por así llamarlo,
dentro de lo que pudiera ocurrir. No estamos en una situación previsible, no estamos en una situación ante la que uno pueda pues tener certezas, ¿no? Creo que lo que manda en este momento es la incertidumbre, es la tensión por lo que ha ocurrido, y creo que esa es la expectativa que todos tenemos, ver Claro. quiénes salen, quiénes dan la cara, quiénes hablan de esta situación. Como bien les comentaba, hace minutos antes de este anuncio de Donald Trump, vimos este video del ministro de la Defensa y no se refirió en absoluto a una situación como esta. Entonces creo que lo que marca el momento es la incertidumbre, ¿no? Es la expectativa por qué es lo que va a ocurrir, porque tampoco hemos visto algún pronunciamiento de otras autoridades. Claro. Por ejemplo, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, Sí. algunos otros ministros, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, u otras personas clave del régimen venezolano, ¿no? Además que Luis, Delcy Rodríguez salió en los últimos meses, ciertos medios internacionales dijeron que ella incluso era quien estaba hablando con las autoridades venezolanas de un eventual con las autoridades estadounidenses, perdón, de un eventual día después que Nicolás Maduro saliera de territorio venezolano. Esto se hablaba en Venezuela, que esta vicepresidenta se estaba acercando a las autoridades estadounidenses. Hubo la información hace un mes, un poco más quizás, de estas propuestas que habrían sido realizadas al gobierno estadounidense de una posible solución al conflicto y a las tensiones. Disculpen, y entre las propuestas de las que se hablaba, que nunca fueron oficiales, nunca nadie salió a decir si eso era verdad o mentira, entre esas propuestas efectivamente se hablaba de Delcy Rodríguez. Lo que uno pensaba en un momento como ese es que si eso era cierto, quizás la vía era negociada, quizás la vía para llegar a este punto era negociada, no una acción militar como la que hoy hemos visto. Sí, ciertamente hay incertidumbre todavía, tenemos que conocer qué va a pasar, como tú dices, con el resto de las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro que queden todavía en Venezuela. No sabemos qué pasó con ellos, ni quién va a sucederlo en el poder y qué va a ocurrir de aquí en adelante. Si es solamente la extracción o la captura de Nicolás Maduro lo que ha hecho el gobierno de Estados Unidos en esta operación Relámpago, que se inició a eso de las 3 de la mañana hora chilena, poco antes de las 2 allá en Caracas. Y eso lo vamos a conocer en el transcurso de las horas. ¿Has tenido alguna reacción? ¿Se ha escuchado algo una vez que se conoció este tuit o esta publicación del presidente Trump? ¿Se ha conocido algo entre las personas que están, los residentes de Caracas? ¿Ha escuchado algo? ¿Hay algo en el ambiente que se esté rumoreando ahí? No, en este momento hay una tensa calma muy impactante en Caracas. Hay en muchas zonas un silencio muy llamativo. La verdad es que creo que esto es una muestra de la incertidumbre y de la tensión que se vive. Por supuesto hay esta información que se ha conocido hace apenas minutos, pero hasta el momento la situación sigue como hasta hace una hora aproximadamente. Cuando conversábamos, un poco menos de una hora cuando conversábamos, la situación sigue en una tensa calma, en un silencio muy impactante en muchas zonas de Caracas. Obviamente hay otras que están un poco más estremecidas por la situación, pero en muchas zonas de Caracas hay muchísimo silencio y muchísima incertidumbre, y creo que estas son horas de mucha tensión. Creo que puede haber muchas luces o quizás más información, más reacciones cuando se conozca la información que va a entregar Donald Trump. Si sale algún video de esta operación, si presentan pues alguna prueba de lo que hoy ha ocurrido. Creo que eso es parte de lo que hay en este momento. Hay esa expectativa de esto que ha ocurrido, de lo que dice Donald Trump y sobre todo de qué va a ocurrir ahora, porque esa es la otra interrogante, que viene ahora en una situación como esta y luego de este ataque que hemos vivido la madrugada de hoy, ¿no? Sí, Luis Alejandro, mira, te vamos a invitar a escuchar, y también a quienes nos están viendo en sus hogares y en sus dispositivos, aquí en TVN y en Canal 24 Horas, vamos a escuchar lo que ha dicho el ministro de Defensa de Venezuela. Escuchamos.
El pueblo venezolano ha sido objeto de la más criminal agresión militar por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Hasta el momento, la barbarie de las fuerzas invasoras que han profanado nuestro suelo sagrado en las localidades de Fuerte Tiuna, Caracas, los estados Miranda, Aragua y La Guaira, llegando a impactar con sus misiles y cohetes disparados desde sus helicópteros de combate en urbanismos de población civil. Elevamos la más contundente denuncia ante la comunidad internacional y todos los organismos multilaterales para que se condene al gobierno norteamericano por la flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. Bueno, escuchábamos a Vladimir Padrino López, el ministro de Defensa de Venezuela, refiriéndose a esta incursión aérea de Estados Unidos en territorio venezolano, en Caracas particularmente, y en otras regiones que mencionaba también Padrino López. Ha dicho que lo ha condenado, por supuesto, y que ha sido afectada población civil. No sé si es eso lo que tú has podido también observar desde tu posición, Luis Alejandro. No, que podamos haberlo confirmado visualmente no. Lo cierto es que, por ejemplo, en la base militar de Fuerte Tiuna, hay urbanismos civiles en los alrededores de esa base. Es muy difícil precisar en este momento si alguno de ellos se habría resultado afectado, ¿no? Con este ataque. Es muy difícil precisarlo sin estar en el lugar o muy cerca del lugar, porque tampoco ha habido reportes oficiales desde esos lugares que nos muestren el resultado de estas acciones o cuáles fueron las consecuencias. Los videos que hemos visto de gente abandonando esas zonas civiles alrededor de la base militar de Fuerte Tiuna, en la base militar de Fuerte Tiuna, hay urbanismos civiles en los alrededores de esa base. Es muy difícil precisar en este momento si alguno de ellos se habría resultado afectado, ¿no? Con este ataque. Es muy difícil precisarlo sin estar en el lugar o muy cerca del lugar, porque tampoco ha habido reportes oficiales desde esos lugares que nos muestren el resultado de estas acciones o cuáles fueron las consecuencias. Los videos que hemos visto de gente abandonando esas zonas civiles alrededor de la base militar de Fuerte Tiuna. Hay otras bases militares que fueron atacadas o algunas zonas que ciertamente tienen en sus alrededores, en sus cercanías, zonas de residencia, zonas de vivienda. Hasta el momento no se ha confirmado ningún reporte de fallecidos, de heridos, no ha corrido esa información y los videos que se pueden observar son de ataques a lugares específicos. Sin embargo, esto tampoco podría ser absoluto. Yo no podría decir de forma absoluta que no hubo o que sí hubo alguna baja civil o ni siquiera si hubo heridos o fallecidos por esto, porque no ha habido hasta el momento un balance oficial que dé algunas cifras o que dé mayor información, más allá de esto que ha confirmado el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, quien sí ha hablado, por supuesto, de las repercusiones, ¿no? Y de los daños que esto habría ocasionado, pero falta un balance oficial que nos diga quizás cuál es el panorama en cuanto a las víctimas o a las consecuencias tanto de infraestructura como de vidas de este ataque. Por supuesto, entendiendo la magnitud del ataque, uno presume que efectivamente debe haber daños, ¿no? Causados. Sin embargo, en este punto, en este minuto, es muy difícil de confirmar eso, más allá de lo que ha dicho el ministro de la Defensa. Claro, también habrá que esperar los balances necesarios, Luis Alejandro, posterior a la información que da a conocer el presidente Trump, porque no se refiere a esta captura de Nicolás Maduro, como ya ha confirmado el mandatario estadounidense. Te quería preguntar también qué es lo que se analizaba o se pronosticaba ante una eventual salida de Nicolás Maduro, sobre todo en términos fronterizos, en si va a salir mucha gente de Venezuela, si va a volver gente a Venezuela también, porque recién, hace un par de minutos solamente, el presidente Petro dice que acaban de terminar una reunión de su Consejo Propio de Seguridad y que ya han determinado un mayor despliegue militar en la frontera
de Colombia con Venezuela ante lo que él dice es una eventual llegada masiva de refugiados, de gente que saldría de Venezuela ante esta incertidumbre total que hoy día hay en no solo Caracas, sino que a nivel nacional. ¿Qué es lo que se pronosticaba, según lo que has visto tú estos últimos meses, ante una eventual salida de Nicolás Maduro respecto a los venezolanos? ¿Van a salir? ¿Van a volver a Venezuela? ¿Cuál crees tú que va a ser la situación? Bueno, yo creo que es entendible el despliegue que ha señalado el presidente colombiano, tomando en cuenta que son territorios fronterizos, una muy extensa frontera, y entendiendo que en un panorama de una situación bélica como la que hoy hemos vivido, pues ha escalado severamente el conflicto. Uno pudiera entender que sí, puede haber temor, puede haber migración por miedo a las consecuencias. Recordemos además que tanto Colombia como Brasil, que comparten una extensa frontera terrestre con Venezuela, por supuesto es más amplia, más extensa la de Colombia, pudiera uno entender que pudieran ser corredores por los que la gente salga para refugiarse, si esto continúa, si esto escala, por los temores que puede generar y también por las consecuencias. Sin embargo, yo creo que es prematuro para saber si la población va a salir masivamente o no. También los ataques se han dado hacia el lado centro-oriental de Venezuela, en la zona central del país principalmente. Caracas, Aragua, La Guaira y Miranda son estados del centro del país, muy alejados de la frontera con Colombia. Entonces, creo que quizás es prematuro hablar de una fuerte migración, pero sí entiendo que eso pudiera ser una de las vías para resguardarse si esto escalara, ¿no? Si esto continuara, o también dependiendo de las consecuencias que esto genere, porque recordemos que ahora no son solamente las consecuencias del ataque, sino también las consecuencias políticas que esto vaya a generar. Hay que ver en las próximas horas qué es lo que va a ocurrir en Venezuela, sobre todo luego de este anuncio de Donald Trump de la extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores, ¿no? Así es. Bueno, y como escuchábamos a Padrino López, parece que no era un mensaje que se hizo conociendo ya la situación de Nicolás Maduro, o bien no era parte de esta ecuación, Padrino López. Quiero mencionar lo que decía el comunicado que había enviado el gobierno venezolano, claro está, previamente, este extenso comunicado. En parte de ello decía que este ataque no tenía otra intención